Bienvenidos a todos, que tengan un buen día y un saludo de paz y bien. Hoy en este video vamos a ver el QRS normal en el electrocardiograma. Para su estudio vamos a tener en cuenta el eje, la duración y la morfología. Pero antes, hagamos unas consideraciones. Primero, miremos este esquema. En este esquema vemos un QRS de diferentes formas. ¿Por qué no hay una forma o un patrón específico? Porque el electrocardiograma, como lo habíamos visto antes, se registra de diferentes sitios, a que habíamos llamado derivadas. Entonces, dependerá de las derivadas que las registra. Por tanto, habrá electrocardiogramas que comiencen como aquí, con una Q, o habrá electrocardiogramas que comiencen con una R. Y así, las diferentes configuraciones de un QRS, que dependerá entonces de la derivada que lo registra. Eso en primera instancia. Segundo, los ventrículos, habíamos dicho antes que no se despolariza al mismo tiempo, sino que estos se despolarizan de una manera diferente en el tiempo. Para ello, repasemos un poco el sistema cardionector o de conducción. En primer lugar, la rama izquierda, ya la habíamos estudiado antes, es la primera que se divide. Por tanto, es el septum el primero que se va a despolarizar y va a formar un vector que va a ir de izquierda a derecha. Será un vector pequeño, ya que el septum tiene una masa muscular pequeña. Este es el primer vector. El segundo vector corresponde a la despolarización de las masas musculares con predominancia del ventrículo izquierdo, y es el que va a dar una onda más relevante porque es el vector más grande. Por eso se dice que es el vector principal. Y siempre se va a caracterizar por tener una onda de gran magnitud. Y por último tenemos el tercer vector, que corresponde a las paredes altas de los ventrículos tanto izquierdo como derecho. Ese es el tercer vector. Cuando las personas son jóvenes, habrá una dominancia del ventrículo derecho. Por tanto, siempre se va a dirigir a la derecha. Pero en la mayoría, especialmente en los adultos, por predominancia del ventrículo izquierdo, el tercer vector siempre se va a dirigir a la izquierda. Hay que tener en cuenta eso al momento de mirar ciertas características de los electrocardiogramas según la edad. Aquí tenemos un plano frontal y el esquema que habíamos dicho antes con los respectivos vectores. Aquí en este plano frontal, el que predomina va a ser el segundo vector y poca importancia a veces se le da a los demás vectores porque en realidad son vectores muy pequeños. Ya lo veremos en algunos ejemplos. Primero, tenemos aquí un electrocardiograma que se dirige más o menos directamente a D2, de pronto un poco desviado, y lo primero que vamos a mirar aquí es que se presenta una onda R con cierta magnitud. Ya veremos que D2 siempre va a ser la R más predominante y a veces pues la que por general nos va a dar el eje. Si analizamos a BF, vemos a una onda R, pero de menor magnitud que D2. ¿Qué quiere decir esto? Que se acerca el vector a BF, pero no tan directamente como D2.
Y en D3 también encontramos una onda R pequeña, pero a fin de cuentas una onda R, por lo que también el vector principal se acerca a D3, pero no tanto como a BF o D1. Aquí vemos una onda positiva en D1 que es parecida a BF, porque los dos se acercan en la misma intensidad, pero no tanto como en D2. En ABR vemos que el vector principal se aleja. Por eso tenemos una onda S de gran magnitud. Por último tenemos ABL, donde tenemos dos ondas casi iguales, claro, con predominancia de R. Esta derivada que tiene estas ondas, vemos que es la perpendicular de D2 y por eso es la razón que tiene este aspecto. Pero como tiene predominancia en R, no, eso quiere decir que el vector principal no se acerca directamente de D2, sino que se aleja un poquito y se acerca a BL. Eso es más o menos el comportamiento de un electrocardiograma normal. Ahora bien, vamos a ver en el plano horizontal cómo es estos registros del electrocardiograma normal. Primer vector. El primer vector habíamos dicho que se dirige siempre a la derecha, de izquierda a derecha. Eso quiere decir que se acerca al vector B1. Como se acerca al vector B1, siempre en B1 habrá una R pequeñita. No es de gran magnitud, pero siempre es una característica de B1 y se debe porque se acerca el vector B1. Ya podemos decir que estos vectores pequeños más se manifiestan en el plano horizontal. Bien, como B1 está a la derecha y B6 está más a la izquierda, quiere decir que el primer vector se aleja de B6 y por esta razón va a formar una pequeña Q, en contraste con B1. Vamos por el segundo vector. El segundo vector siempre se va a acercar hacia las derivadas izquierdas y entre más se da, más se deriva por predominio de la masa muscular izquierda. Por esta razón, tanto en B5 como en B6 tendremos una R. Eso es con el segundo vector. Ahora miremos sobre el tercer vector. El tercer vector, miren aquí, es aquel que se acerca a B6. ¿Por qué? Porque se va hacia la izquierda, a B5 también. Entonces, este vector B3 se va a sumar al vector 2 porque los dos se acercan a las dos derivadas. Y esta es la razón porque también aquí tenemos la onda R. Se enmascara, diríamos aquí, el vector 3, ¿no es cierto? Tiene otra característica que no hay ese terminal. Mire aquí, en esta parte, no hay ese terminal. ¿En dónde? En B6. Esa es una característica de la sumatoria del vector 3 con el vector 2, que hay una onda Q pequeña, una R y no hay una S terminal. Siempre hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un patrón juvenil. El patrón juvenil es cuando el vector 3 tiene dominancia hacia la derecha. Tiene dominancia hacia la derecha. Y entonces el vector 3 se va a acercar a B1 y se va a acercar a B1 y va a encontrar una R prima en este punto donde está la flecha. Y por último, veamos con predominio del vector 2, en B2 y B3 siempre están cerca a la perpendicularidad. Por eso hay
una onda R y una onda S. Ya en el cuarto, donde se acerca, dése cuenta, se acerca, ya hay la R y una S pequeña, y esto es por el mismo vector 2. Eso más o menos es lo que se presenta en forma normal el electrocardiograma en el plano horizontal. Ya teniendo en cuenta estas consideraciones, sigamos con el estudio entonces del eje normal del QRS. ¿Qué es lo normal? Que el eje del QRS, el cual predomina el segundo vector en el plano frontal, irá de 0 a 90 grados. El eje puede estar entre 0 y menos 90. Eso quiere decir que el eje se ha desviado hacia la izquierda, o por lo contrario puede estar entre 90 y 180. Ahí decimos que el eje se desvía a la derecha, pero todo eje, si lo vemos desde el punto de vista normal, que estamos viendo un electrocardiograma normal, siempre lo vamos a ver entre 0 y 90. Miremos este electrocardiograma, que es el mismo que hemos analizado antes. Tenemos entonces aquí el plano frontal y aquí tenemos el plano horizontal. 6 canales. Entonces, primero vamos a ver aquí en el plano frontal cuál es la derivada que tiene el SQRS isodifásico. Aquí tenemos el ABL, que más es isodifásico comparado con los demás trazos electrocardiográficos. Si este es el más isodifásico, vemos su perpendicular, que es de D2. Aquí decimos que D2 tiene una onda R con gran magnitud, es decir, es mayor que las demás derivadas. Ya teniendo en cuenta D1, D3, ABR es negativa, obviamente, y ABF. Esto quiere decir que el eje se dirige más directamente a 60 grados, pero como es más positiva que negativa ABL, quiere decir que este vector se aleja un poquito de 2 para acercarse a ABL. Por tanto, el trazado en este sentido a unos 45 grados. Entonces diremos que el eje es a 45 grados y eso es normal. Y ahí lo tenemos. Ahí está más o menos hacia dónde se dirige el eje, que está entre 0 y 90 grados. Esa es la forma como uno encuentra el eje del QRS. Vamos al siguiente electrocardiograma. Vamos a mirar cuál es la más isodifásica. Miremos esta. Aquí está D2, es la más isodifásica. Y entonces, si nosotros vemos ABL, es la más positiva de todas. Si es la más positiva, quiere decir que el vector se acerca a ABL. Entonces, iría más o menos aquí. Entonces, el eje se dirige a más o menos menos 40 grados centígrados. En otras palabras, aquí el eje se desvía a la izquierda. Entonces tenemos un electrocardiograma cuyo eje se va hacia la izquierda. Ya no es normal. Entonces aquí tenemos el más positivo ABL. Aquí tenemos la perpendicular y aquí tenemos el eje que se está desviando a la izquierda. Bueno, pasemos ahora a la otra parte del estudio de un SQR normal. Aquí tenemos entonces la duración. Vamos a mirar cuánto dura este SQR. Entonces, si nosotros miramos que empieza aquí y contamos hasta aquí, más o menos tiene 2 cuadritos y medio. Eso quiere decir que tiene unos 100 milisegundos. La pregunta es, ¿cuáles son los valores normales de QRS? Y si este tiene 100 milisegundos, la pregunta es, ¿este
QRS tiene una duración normal? Pues aquí tenemos la respuesta. Un SQR normal va de 80 a 120 milisegundos. Entonces, este electrocardiograma tiene un QRS de duración de 100 milisegundos. Quiere decir que es un QRS normal. Aquí tenemos otro. Y si lo miramos, este tiene, según los cuadritos, 180 milisegundos. Este ya es un QRS anormal porque mide más de 120 milisegundos. Es lo que vamos a decir que es un complejo QRS ancho. Por último, la morfología. Y dentro de la morfología vamos a mirar la amplitud del QRS. ¿Cuánto debe medir la amplitud del QRS? Aquí algunas consideraciones para hacer un comentario sobre la amplitud del SQR. Vemos aquí pues una onda S y vemos aquí en B5 una onda R. Y digamos hay una teoría que dice que entre más amplio sea en B5 R y B1 en S hay mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces se podría, digamos, diagnosticar una posible hipertrofia del ventrículo izquierdo y se pusieron a medir la R, en este caso, y la S y la sumamos. Si aquí sumamos la S de B1 y sumamos la R de B5, da 40 más o menos. Pero lo normal debe ser menor de 30. Si es mayor de 30, entonces el diagnóstico es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esto no es muy específico y además hay unos estudios como un ecocardiograma que da realmente un diagnóstico confirmado. O sea, es más específico. Otros métodos de diagnóstico que el electrocardiograma. Por tanto, no es recomendable pues tener en cuenta este tipo de signos, porque no son muy específicos para el diagnóstico de las hipertrofias ventriculares. Bien, ahora sí vamos a estudiar cómo es la polarización ventricular normal. Primero, el segmento ST. En términos normales, comienza al final del QRS, pero aquí en este punto, llamado el punto J, ya lo vamos a mirar, está en la línea isoeléctrica. En otras palabras, el QRS termina en la línea isoeléctrica y la onda T comienza al final del segmento ST, hasta el final de la onda T. ¿Dónde comienza aquí la onda T? Si nosotros miramos que no es rígida esta línea, pero nos podemos dar cuenta que la onda T se inicia cuando la pendiente aumenta drásticamente. Y acá, cuando termina la T, igual. Y por último, puede haber lo que se denomina la onda U. Pero para el estudio, lo más relevante es el segmento ST y la onda T. Bueno, aquí miramos las características de una onda T. Si nosotros miramos la cima de la onda T y trazamos una perpendicular, nos damos cuenta que la duración inicial es más amplia que la final. O sea que una onda T no es simétrica, sino asimétrica. ¿Cómo puede ser una onda T? Por lo general positiva, pero también puede ser negativa y ser normal. ¿Qué es el punto J? Ya lo habíamos mencionado antes. Y el punto J siempre es el lugar de unión entre el QRS con el segmento ST y por lo general en la línea isoeléctrica. Eso es normal. Cuando está en la línea isoeléctrica
el punto J. Esto tiene una gran importancia por la siguiente razón. Mire aquí, este electrocardiograma o un esquema de un electrocardiograma donde el punto J no está en la línea isoeléctrica. Si esta es la línea isoeléctrica, mire, el punto J está arriba. En otras palabras, el complejo QRS no termina en la línea isoeléctrica, termina más arriba. Por eso esa razón se le llama segmento ST supradesnivelado. Esto se presenta en enfermedades isquémicas cardíacas. Miremos este otro esquema, también el punto J, pero miremoslo mejor allí. Ahí está la línea isoeléctrica y aquí en esta parte el punto J. Quiere decir que se inicia por debajo de la línea isoeléctrica. Normalmente este QRS tendría que llegar hasta la línea isoeléctrica, pero no lo hace más abajo. Y esta es la razón que a este segmento ST le llamamos infradesnivelado. Eje del QRS y la onda T. Hay una relación que es importante para diferenciar algunos signos normales y patológicos. Ya habíamos dicho que el eje del QRS está cerca a 60 grados, pero también miramos el eje de la onda T, que es lo más positivo, está en donde, en D2. Y si miramos a BL está positivo, eso quiere decir que se acerca a BL. En otras palabras, el eje QRS siempre va casi a la misma dirección del eje onda T, o viceversa. El eje de la onda T siempre va hacia donde va el eje QRS. De pronto forman un ángulo agudo, pero no debe ser muy grande, porque ahí ya sería algo patológico. Y los grados deben ser menor a 45 grados. Eso es lo normal, tanto como el eje del QRS y el eje de la onda T. Ahora sí, esos conceptos nos servirán para definir qué es una onda T negativa versus a una onda T invertida. Aquí tenemos una onda T negativa. Entonces habíamos dicho, aquí el QRS es negativo. Mírenlo aquí. Si es negativo el QRS, la onda T también es negativa. Esto es normal. Es una onda negativa. Aquí hacemos lo mismo, pero aquí, en este caso, pues el QRS predomina positivo, onda R. Y como predomina positivo, el eje es positivo. Y la onda T también es positivo. Eso quiere decir, por donde el eje va, QRS, la onda T, el eje de la onda T va también hacia el mismo lado, si acaso haciendo un ángulo menor de 45 grados. En contraste de este electrocardiograma, donde hay una onda R o un CQR positivo predominante, pero la onda T es negativa. Aquí hay una onda T negativa, pero esta onda negativa no va como va el SQR. Entonces ahí es donde llamamos onda T negativo, pero va al sentido contrario de la onda QRS. Es lo que llamamos onda invertida. Esa es la diferencia entonces de una onda T negativa con una onda T invertida. Y para terminar esta parte, pues decimos que una T invertida no es normal, es patológica. Aquí vamos a mirar la repolarización en un infarto agudo de miocardio. Ya habíamos dicho que el estudio del segmento ST y la onda T tiene importancia para cierto tipo de enfermedades isquémicas. Aquí tenemos el electrocardiograma normal. En cambio, si medimos la línea isoeléctrica y el punto J arriba, vemos que está por encima de la línea isoeléctrica 1, 2, 3 y medio más o menos,
cuadritos de supradesnivelado. Cuando se presenta este signo, decimos que hay un infarto agudo de miocardio en ese corazón y por lo general es tan sensible que a unos 15 minutos ya se eleva el segmento ST. Aquí miramos que continúa elevado el ST y la onda T se invierte. Entonces aquí hay una onda T invertida y una elevación del segmento ST. Quiere decir que tiene más tiempo de evolución este infarto. Acá, cuando el infarto ya pasa unas 24 horas, desaparece la elevación del segmento ST, pero continúa una T invertida simétrica. Ya una semana después se normaliza. Pero miremos este otro signo, que es la onda Q, que ya hemos de estudiarla en las enfermedades sistémicas cardíacas, que es la necrosis del corazón. Y en resumen, tenemos aquí los tres vectores. Aquí, pues en una forma hipotética, decimos que el vector de la P, el vector QRS y el vector de la T siempre se dirigen a 60 grados, quiere decir que está entre 0 y 90 grados. Eso en el plano frontal. Y en el plano que el eje de la onda P está a unos 80 grados, el de la onda T a unos 45 y el del QRS estará entre 0 y menos 90. Eso en el plano horizontal. Vamos a mirar los errores en los electrocardiogramas. Esos errores es cuando pues se van a conectar los electrodos en el paciente. Como dice allí, alguien tiene que colocarlos. Pero como lo colocan seres humanos, siempre no están exentos de cometer errores. Miremos algunos de estos. Primero, D1. ¿Qué miramos allí en D1? La P y el QRS negativo en D1. Siempre hay que acordarse. Cuando encontramos P y QRS en D1 es porque hay una traslocación del brazo derecho con el brazo izquierdo. Entonces allí cambiaron los cables. Y allí ya está con los cables bien colocados. Encontramos aquí P, QRS positivo en D1. Aquí en D1, D2 y D3 se tiene una P negativa. Mire, D1, D2 y D3 está negativo. Eso quiere decir que hay una translocación de la pierna izquierda con el brazo derecho. Más o menos para que se den cuenta otra vez, D1, D2 y D3. Una P negativa. Bien, con eso pues hemos terminado ya de completar cómo es un electrocardiograma normal. Para la próxima pues vamos a mirar cómo se puede leer un electrocardiograma. Primero hay que saber cómo se lee para pues después encontrar los signos y dar una interpretación. Entonces hay una metodología para el estudio de un electrocardiograma. Entonces vamos a mirar en la próxima metodología para el estudio de un electrocardiograma. Muchas gracias y hasta la próxima.